Vamos a utilizar como texto Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 9. Habla de enfrentar diversas pruebas. Y no estamos hablando solamente de las políticas, sino las pruebas que vienen de la vida, relaciones rotas, enfermedades económicas, problemas económicos, eventos naturales como los que estamos pasando, la epidemia, el terremoto, cualquier prueba, ¿verdad? Dice así, Primera de Pedro 1, del 3 al 9, nos ponemos de pie para leer la palabra. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, quiere decir que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ya nos regocijamos en nuestra salvación, en la esperanza que tenemos, la herencia que tenemos, que no se marchita, que es eterna, ¿verdad? Aunque, viene el aunque ahora en esta tierra, por un poco de tiempo, tengamos que pasar pruebas y sufrimientos y cosas desagradables, ¿verdad? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Quiere decir que las pruebas son una manera de probar nuestra fe. ¿Aguantamos siendo fieles o claudicamos, nos rajamos, como decimos aquí en Puerto Rico? A quien amáis, Jesús, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Padre, te damos gracias por esta palabra. Llévanos de la mano, Señor. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a entenderla. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Para uno poder dar esa batalla que habla aquí, de enfrentar las pruebas, enfrentar las oposiciones al reino, a la iglesia, para enfrentar los sufrimientos de la vida, uno tiene que tener un claro conocimiento de lo que es mi herencia, lo que es lo perfecto que yo he recibido, lo eterno, lo que no me puede quitar nadie, lo que está asegurado, que es mi herencia eterna, mi presencia eterna en la gloria venidera con el Señor, la casa celestial, la morada celestial que nos ha sido preparada, que es una primera revelación sencilla, pero que hay que sentarse a asimilarla. Es decir, yo vivo aquí, pero esta no es mi morada final. Yo estoy aquí de pasada, estos añitos, porque comparado con la eternidad, que son millones de años, 50, 100, 110 años que usted dure, eso no es nada. Así que usted tiene que decir, esto es un paseíto aquí, un paseo o una tortura, porque a veces hay mucho sufrimiento en la vida, pero es solamente por un poco de tiempo. Porque como yo soy cristiano, yo tengo una morada eterna. Alguien conquistó para mí un lugar que no termina nunca, donde no hay muerte, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay diablo, no hay ninguna de esas cosas. Esa es mi herencia, está segura. Jesús la conquistó en la cruz del Calvario. Yo pertenezco al reino de los cielos. Vivo aquí, pero mi ciudadanía está en los cielos. Hay que internalizar eso y separarlo de ser cristiano porque yo vengo a la iglesia. Porque la religión nos adormece la conciencia para no entender lo eterno muchas veces.
Nos metemos en el ritual de venir a la iglesia, participar de los cultos. Entonces, el sentirse lo que es ser un hijo del reino no lo llegamos a entender, porque no lo vamos a entender por venir a la iglesia el domingo. Eso son revelaciones más profundas que tienen que meditarse, tienen que fundarse en la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Porque si yo no tengo esa fortaleza de la fe que va a ser probada, entonces no voy a resistir la hora de la prueba. ¿Y cuánta gente yo conozco que vienen a la iglesia por los beneficios de la iglesia? Recuerdo una persona que vino porque su relación, su matrimonio estaba en precario. La persona aparentemente se había enamorado fuera del matrimonio. Y vino, yo vengo a ver porque yo quiero orar a que el Señor restaure mi relación. Eso hace mucho tiempo. Restaure mi relación y a ver si vuelve, porque es la persona que yo amo. Bueno, estuvo un tiempo. La persona no volvió. La persona que estaba orando no respondió. Después yo me encuentro con la persona que no volvió a la iglesia. Yo le digo, mira, no te he visto más en la iglesia. Es que yo fui a la iglesia, pero Dios no me contestó la petición mía. Entonces yo no fui por Dios. Yo fui a manipular a Dios para que me devolviera el marido. Eso no es lo mismo que venir a la iglesia por Dios. No es que Dios, aquí hay montones de matrimonios que Dios ha arreglado. Montones, incluyendo el mío, que yo era un bohemio, era alcohólico. O sea, no es que Dios no pueda arreglar, pero no siempre ese es el camino que ocurre. Se rompen matrimonios aún dentro de la iglesia. Entonces, si yo tengo que crecer de una relación oportunista que quiere sacarle el jugo a Dios, que me dé muchas cosas buenas y me quite las malas del camino, y yo entonces lo que estoy buscando es a la lámpara de Aladino. Dios no es el Señor, Dios es el genio, que tú lo frotas y Él te pregunta qué tú quieres y Él te lo da. Pero Dios no es el genio, la lámpara es el Señor de la creación. Y tú tienes que recordar que los apóstoles prácticamente todos murieron martirizados, torturados, encarcelados, algunos quizás crucificados, muertos a filo de espada. Y tú te preguntas, si ellos caminaron 3 años con Jesús, dedicaron su vida, excepto Judas, que no era convertido y fue el que entregó a Jesús, los otros, y caminaron con Jesús y fueron fieles y predicaron el evangelio y cumplieron su llamado, ¿por qué Dios le permitió que le pasara tanto dolor? ¿Por qué Dios no lo libró de la cárcel? ¿Dónde estaba Dios cuando lo estaban quemando en la hoguera? Si tú empiezas a pensar así, te vas de la iglesia. Porque tú dices, si Dios permitió eso con los apóstoles, ¿pueden llegar las pruebas a mi vida? La contestación, ¿cuál es? Sí, pueden venir. Parte del caminar cristiano son las diversas pruebas que habrá ahí. A algunos les llegan más, a otros les llegan menos, a unos les llegan desde chiquitito, desde el nacimiento, a otros les llegan tarde en la vida. Pero ese es el mundo. O sea, esto es un escenario. El mundo es un escenario. Tú sabes que cuando tú estás en el teatro, tú estás viendo cosas que no son reales. Tú no te preguntas, a veces yo me río porque mi mente corre mucho. Siempre está. Yo me río a veces cuando veo a una persona que supuestamente está perdido en una selva y no tiene comida y de esto y lo otro y se está muriendo y este es peligro y yo no sé qué, y si vienen los animales y tú te metes en esas series que dan de la gente que se va a explorar. Pero yo soy más, yo me pongo a pensar, oye, y ese es el camarógrafo, ¿y dónde están? Y el que está a cargo del porque eso es un equipo de televisión lo que está allí. Tienen un sonidista, tienen 1 o 2 camarógrafos, llevan casi siempre un médico para el equipo.
Y tú estás sufriendo con el que está caminando. Y tú dices, ay, ese pobre hombre perdido en una selva llena de animales venenosos y todo. El tipo tiene un ejército detrás para cuidarlo. Eso es un escenario. Eso es fabricado. Eso es fabricado, ¿verdad? Intencionalmente. Y uno se mete en las películas de momento y ve esa mujer que está sola en una casa y está rompiéndole la puerta y está en una esquina de la cama aterrorizada porque su marido no está y tú acá te pones, ay, pobre mujer, y yo no sé qué, y tú y cuando tú dices, ¿y quién está filmando eso? Esa casa es de embuste, no tiene ese cuarto nada más, lo demás es vacío, todo eso es de embuste, de cartón. Pero entonces, esto hasta cierto punto es el escenario de nuestra vida que nos pone Dios aquí, nacemos aquí para vivir una vida. A los escogidos de Dios, Dios los llama, les conmueve el corazón, los ilumina, entienden, se dan cuenta de que necesitan salvación y le entregan su vida y su corazón a Cristo. Eso es lo que se llama la iglesia del Señor. Pero, ¿y ahora qué? Acabamos de leer que la fe es probada por las diversas pruebas. ¿Cómo se prueba el oro? Dice, el oro se prueba con fuego. Porque mezclaban el oro con otros metales y quedaba igual de brilloso que el oro de verdad. Entonces, el comprador de oro, que en aquel tiempo no habían pruebas químicas como hay ahora, el comprador de oro veía pedazos de oro que era una aleación y uno que era oro puro y se lo estaban vendiendo al mismo precio. Pero él decía, bueno, yo lo voy a derretir. Si es oro queda homogénea, todo el líquido derretido queda homogéneo porque es oro. Si tiene mezcla, ahí se separa. Y queda una parte de lo que sea, cobre, lo que sea, lo otro, y el oro acá. Dice, me estaba metiendo cobre junto con oro. Habría que probarlo con fuego. Pero dice, la fe va a ser probada en el fuego de la prueba. Es fácil venir a una iglesia con aire acondicionado a escuchar una buena música y gozarse con el compañerismo de los hermanos. Y eso es bueno y por eso estamos aquí y es bueno y la Biblia nos manda a congregarnos. Pero ¿qué pasa cuando la sociedad aprieta los tornillos? ¿Y qué pasa cuando nos llega la prueba de la vida? ¿Aguantaremos? ¿Es nuestra fe fuerte o nuestra fe débil? ¿Nos alejaremos de Dios para no tener problemas con el gobierno? ¿Negaremos a Cristo para no pasar persecución? Lo están haciendo montones de iglesias. Hay montones de iglesias que tienen nombre. Bueno, el líder de todo ese proyecto del Senado, el que está dirigiendo todo eso, era pastor. Y es un enemigo acérrimo del evangelio y de la iglesia. Y era pastor. Ya tenemos precedente de eso, porque el que entregó a Jesucristo era apóstol. Así que no estamos descubriendo nada nuevo. Los traidores al evangelio han existido desde el principio. Pero entonces tenemos que entender que tenemos que ser fuertes. Así que nosotros estamos en camino hacia un reino celestial. Y aunque estamos aquí, ya estamos completos. Mira esto tiene que metérsenos en la cabeza. Tú eres igual de cristiano que cuando estés en la gloria. Tú tienes un nombre nuevo que se te dio cuando te convertiste, una posición, que no estás muerto todavía y no ha venido Cristo a buscar a la iglesia tampoco y estamos aquí todavía, eso es una verdad. Pero en cuanto en el aspecto espiritual, tú tienes la misma herencia, tú la tienes tuya. Es tuya, la herencia es tuya, aunque el testador no se haya muerto todavía. Y ya hay un documento escrito que dice que tú eres el heredero. Y hablando de las herencias terrenales, delante de un abogado se escribió un testamento que dice, cuando el señor fulano de tal deja de heredero a fulano de tal. Y tú tienes esa copia.
el tribunal, el notario tiene la copia. Yo no sé cómo se oficializan porque yo no soy abogado, pero ya eso está oficializado legalmente. Tú no eres todavía, no te ha llegado el dinero todavía, ni las casas, ni las propiedades, pero ya es tuyo en el sentido de que ya el dueño dijo que era tuyo. Pues el dueño del universo dijo que la gloria es de aquellos que reciben a Cristo como Señor y Salvador. Él lo dijo. Ya está el testamento. Ese es el testamento que está ahí. Hay que entender eso. En Colosenses capítulo 2 lo dice de la siguiente manera, ahí leemos. Colosenses capítulo 2 dice así, del verso 8 al 10. Hemos usado mucho este verso porque me encanta esa porción de la Escritura. Colosenses 2, 8 al 10. Mirad que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Esos son todos esos ángulos humanistas. No, porque verdad, los derechos. Por ejemplo, filosofía y huecas sutilezas, por ejemplo, con relación al aborto. No, es que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo. Y obligarla a tener un bebé no deseado, no están pensando en el niño, que es un niño desde que es engendrado. No, entonces vamos a cambiar la ley es niño cuando nace, pero genéticamente hablando, el niño desde que se unen, se forma el gameto entre el esperma y el óvulo, ya tiene la dotación genética completa que va a tener hasta los 90 años que dure. Es un niño en formación, pero es un niño. Y después que nace tampoco está terminado. Todavía no tiene dientes, falta cerrar unos huesitos acá arriba. Todavía a los 5 años no está terminado porque no puede reproducirse. Le falta desarrollar órganos sexuales, desarrollar la capacidad de producir espermos y óvulos. Eso llega con la pubertad. Así que un niño viene a estar terminado después que pasan 11, 12, 13 años. Entonces eso es un ser humano terminado. Mientras no llegue, si se muriera antes de los 9 años, no habría humanidad. Porque no se podría reproducir. Así que si mientras no esté terminado, se podría matar, pues usted podría matar niños de 8 años, porque todavía no están terminados todavía. Hay una etapa de su desarrollo que no ha ocurrido todavía, que es la etapa de la capacidad sexual. Pero las filosofías y huecas sutilezas engañan. Es que imagínate las violaciones y cuando está en peligro la vida de la madre. ¿Tú sabes cuántos de los abortos se hacen por causa de que la vida de la madre está en peligro o porque haya sido una violación? Menos del 1%. El resto de los abortos es porque voy a estudiar y no quiero un niño, porque tengo este hijo y estoy casada y mi esposo está operado. Es porque si mi papá me ve que estoy encinta, me mata, mami, porque un hijo que me va a traer problemas en casa. Es que a mí me gusta la calle y quiero estar para arriba y para abajo, y yo como muchachito no voy a poder estar para arriba y para abajo. Todos son motivos egoístas. Pero la filosofía y huecas sutilezas del mundo han convencido a tribunales y a todo el mundo que eso es justicia. Eso es un acto justo. Tú sabes que tú dices, mira, lo voy a decir bien crudamente. Como yo digo que tú hablaras con un cocodrilo que cuida, la hembra cocodrilo cuida esos cocodrilitos y los coge en la boca cuando nacen y los lleva al agua y se queda al lado de ellos cuidándolos, a defenderlos. Un cocodrilo, que es un reptil. A gallina se enfrenta hasta un perro cuidando a los pollitos. Y tú digas, ahora la humanidad ha alcanzado un gran derecho. Filosofía hueca sutileza. ¿Cuál es ese derecho? Ahora tenemos el derecho de matar a nuestros hijos. ¡Oh! Así es, pero mira qué feo suena cuando se dice como es. El derecho de matar a nuestros hijos. Suena cruel, pues eso es lo que es. Entonces, eso mismo está pasando en otros ámbitos de la moral, con la sexualidad y con otras cosas, que es una interpretación totalmente diferente a la que tiene la iglesia y a la que tiene la ciencia. Ustedes saben que mi profesión era profesor de biología de la universidad, antes de ser pastor. Y
Todos los mamíferos, 100% de los mamíferos, el sexo se determina por tres cosas. La morfología, 100%, es un caballo, un tigre, un león, un ratón, un murciélago, una ballena. Por tres cosas. La morfología, que son estructuras. Tiene testículos, pues, tiene pene, pues es varón, macho. Produce óvulos, tiene vagina, ¿verdad? Pues hembra. Estructura, eso es morfología. Segundo, fisiología. Produce hormonas típicas del sexo masculino que tienen que ver con la producción de esperma y otras cosas. Y características secundarias del varón, ¿verdad? Que son hormonales también, muchas de ellas como la barba y otras cosas, la forma del cuerpo. Entonces, la mujer, pues entonces tiene fisiología, puede producir óvulos, puede ovular y puede tener progesterona, puede producir hormonas que tienen que ver con el embarazo. Y genética. Los genes de la especie, los machos tienen estos genes así, es un gene que define su sexo como macho, y la hembra tiene un cromosoma que define su sexo como hembra. Morfología, fisiología y genética. 3. Todos los mamíferos, 100%. Eso es ciencia. Y el ser humano es un mamífero. Pero entonces vienen, y mira cómo enredan la filosofía bíblica se utiliza. No, pero en el caso de los humanos, vamos a olvidarnos de lo que es una norma de la ciencia. La morfología, la fisiología y la genética. Vamos a interpretarlo ahora como una conducta o un sentimiento. El sexo no es producto ni menos de la Biblia, que dice que Dios lo creó varón y hembra. Sí, no es morfología, fisiología y genética. El sexo es que yo no me siento. Mira, si tú estudiaste ciencia y tú piensas que la sexualidad es un sentimiento, yo te recomiendo que devuelvas el diploma. Vete ahora mismo y dice a la universidad, a mí me engañaron porque yo estoy pensando un disparate científico, por lo tanto yo no soy científico, yo no debo estar en el campo de la ciencia, porque la ciencia no trabaja así. La ciencia camina hacia lo estándar, buscar establecer leyes. El agua se congela a 0 grados a nivel del mar y hierve a 100 grados. Eso tiene que ser igual en China, en África, en Argentina, en Alemania, en Estados Unidos. No puede ser, se dijo a 100, pero en Argentina es a 105 que hierve. Y en México es a 122. No se puede hacer ni un solo experimento porque eso es una locura. ¿Cómo va a ser un experimento si todos lados es diferente? Pero eso es, o sea, la iglesia va a tener que enfrentar absurdos, no solamente teológicos que van en contra de la palabra, sino absurdos científicos que la sociedad, incluyendo gente que estudió medicina y estudió biología, ha permitido que ese lavado de cerebro masivo le controle la mente y le diga decir algo que él sabe que es un disparate científico. ¿Y qué tú haces con tu fe? La fe va a ser probada. ¿Qué pasó con Daniel y sus amigos, a quien admiramos tanto, el gran profeta Daniel? Ellos son llevados cautivos, la gente, los caldeos, la gente de Babilonia, destruye totalmente Judá, y destruyen a Jerusalén, se llevan cautivos a los jóvenes, se llevan cautivos, incluyendo a Daniel y sus amigos, arrasan con las ciudades, tumban las murallas, dejan todo destruido. Y ellos van a tener por allá esa tierra lejana. Y allá empiezan a encontrar favor y prosperan, el rey le da unas posiciones, otros se ponen envidiosos de la gente de Babilonia, de que hayan prosperado siendo extranjeros, y hacen una trampa. Vamos a poner una ley al rey que ponga un edicto, que el que no se postre delante de la estatua del rey
tiene que ser muerto. Eso sin que el rey no se dio cuenta que era una trampa para Daniel y sus amigos. Y él lo firmó, se sintió honrado. El que no se postre delante de mi estatua tiene que ser muerto. Cuando llega el edicto delante de Daniel, dice que no se puede adorar nada más que allí mirando y adorar a la gente, a los dioses de Babilonia. Dice que Daniel abrió las puertas como solía hacer, como acostumbraba, y se puso a adorar mirando hacia Jerusalén. Yo tengo un solo Dios, yo no voy a adorar dioses paganos. Y él y sus amigos estuvieron dispuestos a ir al horno de fuego, a ir a que los echaran a los leones. Cuando hubiera sido muy conveniente esos arreglos que a veces uno hace. Mira, estamos lejos de la tierra de nosotros. Ya aquí no hay religiones, no hay sacerdotes hebreos ni nada. Vamos a hacer una cosa. Para complacerlos a ellos, vamos a postrarnos delante de la estatua o vamos a adorar a los dioses de acá. Pero allá en privado seguimos adorando a nuestro Dios. Oye, suena lógico. Suena como un arreglo, ¿verdad? Un happy medium. Los complacemos, seguimos adorando. ¿Ah? Qué tremendo. Los primeros cristianos. A César, el emperador romano se llamaba el César, ¿verdad? Se le llamaba el César. Y reclamaba ser el sumo pontífice, ese título que después él le pasó al obispo de Roma, cuando surgió el papado, y se derrotó el imperio romano y tuvieron que salir huyendo y formar una capital en Constantinopla, por allá. En honor a Constantino se llamó Constantinopla. Y los cristianos, el saludo normal, muy frecuente, especialmente habían soldados y gente del imperio romano, era: César es el Señor, César el emperador, porque él reclamaba el sumo pontífice, es decir, puente, viene de puente. El emperador, como se decía que era divino, él era la conexión entre el pueblo y Dios, estaba en el medio, como un mediador. Y el saludo era: César es el Señor. Pero entonces los cristianos venían, ellos se supone que dijeran eso mismo, porque ellos estaban bajo el dominio del imperio, terrenalmente hablando. Y venían los soldados y de la gente: César es el Señor. Y ellos decían: Jesucristo es el Señor. Porque no estaban dispuestos a decir que César era el mediador es Cristo. Jesucristo es el Señor. Los mataron, los quemaron en la hoguera, los echaron a los leones. Pero era tan fácil llegar a un acuerdo, un happy medium. Mira, vamos a hacer una cosa. Decimos que César es el Señor, nos evitamos problemas con el imperio romano y allá privado seguimos adorando a Jesucristo. Es negar el nombre de Jesús por conveniencia, como están haciendo muchas iglesias actualmente. Hay iglesias en Estados Unidos que ya aceptan todas las barbaridades que los liberales, y esas iglesias no tienen persecución. Esas iglesias son consideradas balanceadas, maduras, porque ellas no son fanáticos religiosos como somos los que creemos que esta es la palabra de Dios, según ellos. Y a ellos no los persiguen, porque ya ellos no son iglesia. En el momento que tú dejas la palabra y tú bajas a Jesucristo de la posición de Señor de tu vida y tú empiezas a aceptar el señorío de la sociedad y de las cosas de la tierra sobre tu vida, ya tú dejaste de ser iglesia, tú no eres cristiano. Entonces vienen momentos difíciles. Así que para ser lleno del poder y del conocimiento de Dios, Cristo, la relación con Cristo no puede ser de una que uno entra y sale, ¿verdad? Como a veces la religión produce eso. Yo soy cristiano porque yo voy a la iglesia el domingo. Ok, yo no lo cuestiono porque sí, ¿verdad? Yo no soy quien, yo no soy Dios para saber quién es cristiano y no es cristiano. Pero la fe va a ser probada en estos tiempos. Y si no te conviene ser cristiano,
¿cuántos saldrán corriendo despavoridos a unirse a los que están en contra de la palabra y de la iglesia para no pasar persecución? Yo no sé, pero yo creo que serán muchos. Muchos. Así es que el cristianismo, uno tiene que arraigarse en el cristianismo, en esa relación. Es mi fundamento, mi razón de ser principal es mi condición de hijo de Dios. Yo soy esposo, pero eso no me da la identidad. Tengo que amar a mi esposa. Soy padre, eso no me da. Tengo que amar a mis hijos. Soy abuelo, y que dar a un nieto. Y soy bisabuelo. Soy bisabuelo también. Pero eso no me da la identidad. Soy ciudadano de esta tierra, pero eso no me da la identidad. Es en el concepto eterno lo único que produce el que yo esté en la gloria venidera es mi condición de hijo de Dios por medio de Jesucristo. Esa es mi identidad eterna. Los demás son identidades terrenales. Somos padres y tenemos que ser buenos padres, somos esposos, somos hijos, tenemos que ser buenos ciudadanos. Son roles terrenales y hay que hacerlos bien. Pero mi identidad, lo que realmente es el centro de mi vida, lo que le da sentido a mi vida, es esa condición de hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si en el momento en que el corazoncito deja de latir, ninguna de tus roles, ni que fueras presidente de la nación, ni que fuera el dueño de medio mundo, tiene importancia. Nada de eso tiene importancia. No tiene importancia si tú tienes 800 barcos a tu nombre y 4 líneas aéreas. Eso es totalmente irrelevante. Cuando tu corazoncito deja de latir, es lo mismo ser pordiosero que ser dueño de medio mundo. Es lo mismo, estás igual de muerto y nada de lo que tienes lo puedes usar para nada, porque ya tu capacidad de usar los bienes terrenales se acabó. No puedes comer, no puedes gastar, no puedes viajar, no puedes nada, no puedes hacer nada. Eso es un estuche vacío que está ahí. Lo importante es qué pasó con el alma que vivía en ese estuche que ahora está vacío. ¿Dónde está esa alma que le daba vida a ese estuche que se llama cuerpo, que ahora está inerte, sin vida? ¿Dónde está el alma de esa que le daba vida, que le daba capacidad de relacionarse con el mundo? ¿Dónde está? Ahí la Biblia, según la Biblia, hay 2 lugares donde puede estar. En la gloria venidera, en la gloria, o en el infierno. Así que si tú lo miras bien, la persona más próspera del mundo, el rico más grande, el artista más famoso del mundo, el político más poderoso, si no tiene salvación, escucha esto, es un fracasado. Es un fracasado. El presidente de Estados Unidos, el presidente de Alemania, el dueño de la General Motors, el dueño de la Toyota, lo dice, si no tiene a Cristo, es un fracasado. ¿Sabe por qué? Porque en algún momento la bombita va a dejar de bombear. En un momento, a veces fibrila primero. Y la persona si estaba de pie, ¡pum!, para el piso. A veces y nada de lo que tiene vale un centavo para él. Nada. Pero en la cama del lado había uno que vivió pobre toda la vida, que también le llegó el tiempo, o en el cuarto del lado, pero que tenía a Cristo en el corazón. Su nombre estaba escrito en el libro de la vida. Murieron al mismo tiempo.
Y cuando Dios mira otra alma saliendo, cuando vio, pero aquella cogió para allá y otra cogió para acá. Y uno empieza a oler azufre y a oír gritos de tormento, porque se está acercando al infierno. Y otro empieza a ver unas luces maravillosas, a oír cánticos celestiales, a ver calles de oro, a ver los paisajes más lindos que se puedan imaginar. Yo no sé cómo es la gloria, pero la Biblia describe la maravillosa, y sobre todo la maravillosa presencia del Señor. La pregunta es, ¿vale la pena ser fiel? ¿Quién gana? ¿El que se cansa de ser fiel y se va detrás de la filosofía y huecas sutilezas? ¿O el que persiste en su fe pagando el precio de su fe fielmente? ¿Quién gana? ¿El que sufrió menos en la tierra o el que tiene un lugar en la gloria venidera? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Hay una carta divina en el Primera de Juan. En Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, del verso 12 en adelante. Es el Señor escribiéndole a la familia. Que cartita más cariñosa. Del 12 al 17, Primera de Juan. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabe que Satanás, como el Señor siempre tiene todo bajo el control, Satanás no se da cuenta cuando Dios lo está usando para cumplir sus propósitos? No se da cuenta. Por ejemplo, Satanás decide entrar en Judas. Trató de tentar a Jesucristo al principio del ministerio, lo llevó al desierto y no le funcionó. Pues ahora dice, vamos a acabar con la vida de este. Porque hay mucho pueblo que lo está siguiendo y pues vamos a acabarlo. Y dice la Biblia que Satanás entró en Judas, que no era discípulo, pero era incrédulo, no era convertido, era hijo del diablo. Y entró en Judas para que entregara a Jesucristo y lo mataran. Y Judas lo hizo. 30 piezas de plata le dieron. Lo arrestaron, lo llevaron a la cruz y lo mataron. Satanás no sabía algo, o lo sabía, pero parece que no aprende. Que estaba profetizado que para Jesucristo vencer al pecado, a la muerte y al diablo, tenía que morir. Y que alguien de los suyos lo iba a entregar, eso estaba profetizado. Si Jesús no muere, cuando Jesús muere, esa muerte y esa resurrección abre la puerta a la iglesia, a la salvación. Él es el camino de la salvación, por esa muerte y esa resurrección. Así que lo que estaba haciendo Satanás era ayudando a que el propósito de Dios se cumpliese. Ahora ha empezado la persecución en la iglesia a nivel mundial. Satanás está al control de todo eso. Pero está profetizado que antes de que venga Jesús viene la tribulación. Satanás ha decidido empezar la tribulación. Lo que está empezando es su sentencia de muerte.
de destrucción o de encadenamiento, porque Satanás va a ser encadenado en el infierno por la eternidad, después que pase este proceso que vamos a vivir. O sea que si Satanás fuera más listo, diría, como está profetizado que viene la tribulación y la persecución de la iglesia antes que venga Cristo, que va a empezar antes que venga Cristo, pues déjame empezar eso porque me voy a fastidiar yo, a menos que él crea que él va a ganar. Yo creo que él cree que él va a ganar la guerra final, porque ¿verdad? Está engañado, porque pues toda rodilla se tiene que doblar, incluyendo la de él, aunque no quiera, delante de Jesucristo. Así que con la persecución de la iglesia, lo que se hace es que comienza el proceso que acerca a Jesucristo a manifestarse al mundo otra vez. Estamos más cerca que antes de que empezara la persecución. Así que eso tenemos que entenderlo. Ahora, yo les he predicado estas cosas durante todos estos últimos 15 o 20 años. Los que llevan este tiempo en la iglesia saben cuántos mensajes yo he dado aquí en esta congregación diciéndole, y va a pasar esto, y se van a levantar los gobiernos en contra de la iglesia, y es necesario que ocurra, que pase esto y esto otro, y junto con eso dice la Biblia que vienen epidemias, terremotos, viene la naturaleza, que el mar la gente va a estar confundida, según las profecías, por el mar y las olas. El mar va a comportarse, va a empezar a salirse de su cauce, de su cuenca donde está, ¿verdad? Van a pasar cosas. Y dice epidemias, se llama pestes en la Biblia, epidemias, terremotos, muchas sediciones, conflictos, gente peleando en las calles, le llama guerras, pero no está hablando de guerra como la guerra mundial. Está hablando de un mundo revuelto, y gente en las calles en Honduras, en Nicaragua, en Argentina, en Estados Unidos, en Puerto Rico, la gente rompiendo cosas y peleando y haciendo cosas. Eso está regado por el mundo entero, eso está profetizado. Las señales coinciden que se dan. Ya les he dicho antes que cuando yo iba a pescar con mi hermano, que le gustaba pescar en el mar, él me enseñaba de los trucos de él, ¿verdad? Íbamos a pescar dorados a un sitio que dicen Los Guajiles, allá frente a Aguirre, por allá. Los sargazos, uno pasa a la silga por debajo del sargazo y ahí es que está el dorado y se pega. Y ¿verdad? Se ve hermoso porque cambian de colores en el agua. Y entonces él me decía, yo le digo, ¿cómo tú sabes llegar aquí si el mar es plano? Me dice, no, porque yo tengo un azimuto de ese. 3 puntos, yo tengo 3 puntos. Si no alineo los 3 puntos, no llego. Tú ves aquella chimenea, yo la alineo con aquella casa de techo colorado que está allí, la alineo. Pero si yo alineo ese solo punto nada más, puedo estar en la línea, pero puedo estar a 1 milla, media milla, 2 millas, porque siempre voy, aunque me aleje, siempre veo la chimenea y la casa alineada, pero no estoy en el lugar correcto. Así que yo tengo que buscar otro punto lateral. Entonces yo cojo, tú ves aquella punta de aquella islote allá arriba, en esa punta tú ves el árbol grande, yo alineo ese árbol grande con esa otra islita que hay acá al frente. Entonces yo camino para acá, siguiendo esto, y cuando yo alineo esta otra, yo hago una intersección de esas 2 líneas. Y estoy en un punto preciso. Tengo que tener 2 señales. ¿Tú sabes cuántas señales el Señor nos está dando de que se acercan los tiempos peligrosos que habla la Biblia? La naturaleza revuelta, epidemias, la inmoralidad rampante por el mundo, que es otra de las señales. Dice que se entregarán unos a otros, la sexualidad desenfrenada, la persecución a la iglesia, epidemias. Sé que está empezando un proceso que Dios describió para que no nos tome sorpresa. Dice, no os sorprendáis de la hora de la prueba que ha de manifestarse sobre el mundo entero. Escucha eso, no os sorprendáis de la hora de la prueba que ha de manifestarse sobre el mundo entero. Eso está en la Biblia, no me acuerdo dónde porque esa cita no la tenía. No os sorprendáis de la hora de la prueba que ha de manifestarse sobre el mundo entero. No te sorprenda porque te lo estoy diciendo.
Entonces, la predicación de una iglesia triunfante, terrenalmente hablando, que es tan popular en los ambientes del Evangelio de la Prosperidad, es totalmente antibíblica. Pero le conviene para sus deseos de estar detrás del dinero, que es lo que motiva los evangelios, el Evangelio de la Prosperidad, que nace en Estados Unidos y Europa, y es una cultura al dinero dentro de la iglesia. En esa predicación, la iglesia, los inconversos traerán las riquezas y las pondrán a los pies de los cristianos. Totalmente contrario a lo que dice la Biblia. Y porque somos cabeza y no cola. Usan esos versículos sacados de contexto. Y vendrán las naciones y habrá gran prosperidad y entonces eliminan todo lo que habla la Biblia de las tribulaciones, lo eliminan y lo sacan, porque al Evangelio de la Prosperidad, que está fundado en el culto que tiene el Norteamérica y Europa al dinero, el Dios de Estados Unidos no es Dios, en general es la economía, ese es el Dios, ese es el Dios del dinero. Entonces, en ese proceso cae nuestra iglesia en el 2021, domingo 28 de marzo, con una legislatura cuadrada en contra de principios bíblicos, un gobierno que quiere obligar a nuestros hijos a cambiarle la mente a nuestros hijos para que crean lo que quieren, lo que creen ellos, por encima de nuestra oposición. O sea, la tiranía del liberalismo. Hablábamos de la tiranía del comunismo, cuando se obligaba a los niños a que fueran a las clases, a los entrenamientos, a las brigadas infantiles del Partido Comunista. Y si los papás no lo enviaban, pues te metían preso al papá porque era enemigo de la revolución. Pues ahora están las brigadas de la inmoralidad y el desenfreno alineadas con el gobierno, y al que no esté de acuerdo le vamos a tomar represalias. Delante de nuestros ojos nos quieren quitar a los hijos para educarlos ellos, como ellos quieren y no como nosotros como padres creemos que se deben educar. Eso es lo que se está legislando de una manera disfrazada, con una agenda que se le lee las costuras, pero disfrazada. Pero no engañan a nadie. Sabemos lo que hay. Bueno, entonces, aliarse con ellos no funciona. Lo intentaron los israelitas en diferentes ocasiones con diferentes naciones. Y Dios les dijo, no lo hagan. Lo hicieron con los egipcios. Lo hicieron con la gente de Asiria. Hicieron aliarse con naciones paganas. Y Dios les dijo, no lo hagan. Ellos son fuertes, tienen un imperio, pero ustedes son mi pueblo y ellos son paganos. No lo hagan. Su fortaleza soy yo, no son los caballos, no son los carros, no son las lanzas, no son los ejércitos. Yo soy su fortaleza. No se me mezclen, no se liguen, no hagan yugo con esa gente. Esa gente los van a alejar de la fe. ¿Y sabe qué les pasó? Hubo un rey llamado Ezequías, que vinieron los enviados de Babilonia, y él se lució porque tenía muchas riquezas, un rey de judío, y tenía muchas riquezas, y le dijo, le voy a enseñar todas las riquezas que yo tengo a los enviados de Babilonia, una nación pagana. Y les abrió los tesoros, y mira cómo está el oro aquí, mira, y ven acá, otra habitación, mira, todo eso que está ahí es oro, mira, ven acá que veas, todos esos adornos, eso está ahí, eso es oro, y ellos, qué bueno, mira que mucho, tú eres bien poderoso, Ezequías. Y se fueron los embajadores, y viene el profeta, Dios le dijo, vete, háblale a Ezequías. Viene el profeta, oye Ezequías, ¿quiénes eran esos hombres que estaban aquí? Eran gente de Babilonia, enviados de allá de parte del rey. ¿Y qué tú les enseñaste? Yo les enseñé
yo no le escondí nada, todos los tesoros de la casa real se los mostré. Le dijo, ¿sabes qué, Ezequiel? Ellos van a virar a su país, le van a decir al rey de allá cuántos tesoros hay aquí. Y ellos van a venir y no van a dejar nada de eso. Van a matar a tus hijos, van a violar a las mujeres y se van a llevar todos los tesoros. Porque tú permitiste que los paganos entraran a la privacidad de los israelitas. Les abriste las puertas y te va a rebotar en contra. Mucho traidor en este tiempo. Mucha iglesia, mucha gente que está callando. Denominaciones que no se atreven a hablar porque no les conviene. Como no le convenía a Daniel no postrarse delante de la estatua, como no le convenía a los cristianos no decir que César era el Señor, no les convenía terrenalmente hablando, pero ellos fueron obedientes a Dios. Pues hay denominaciones, hay medios de comunicación que no están predicando la palabra de Dios como es, como se está predicando aquí hoy, porque no quieren problemas con el sistema. Esa es una manera de negar a Cristo. Esa astucia de no quiero perder aquello, por lo tanto me allano en esto, no funciona. Aliarse con los egipcios no funciona. Aliarse con los asirios no funciona. La iglesia tiene que ser la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. Cristianos full time, no bipolares, no una dicotomía, no Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Saben quién era Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Me imagino que no, porque es una novela que tiene un montón de años y era una película que yo vi cuando joven. Todavía el arcoíris era en blanco y negro para ese tiempo, todavía no habían salido los arcoíris a colores. Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Cristianos que son cristianos part-time. Y la fe va a ser probada. Posiblemente la iglesia se reduzca. Al decirle iglesia, son las asistencias a las iglesias cuando las cosas aprieten. Muchos de los que no quieren problemas, que no quieren enfrentamientos, que no quieren que le cause de cuestiones que afectan a sus hijos, a su trabajo, su economía. Pero el Señor nunca ha tenido problemas con eso. Dios siempre ha trabajado con remanentes. De todas aquellas multitudes, miles de personas, y le dio a comer a 5,000 y yo no sé cuántos lo seguían en los pueblos, casi no lo dejaban entrar allá cuando el saqueo, cuando fue allá no podía ni ver porque una multitud recibiendo a Cristo. Solamente 120 estaban en el aposento alto. ¿Dónde estaban las multitudes? Cuando mataron a Cristo. Solamente 120. Y Dios no necesitó nada más que esos 120 para empezar la iglesia y eventualmente vencer al imperio romano con 120. Y no lo vencieron ni peleando, ni con espada, ni con guerra. Los vencieron con el poder de la palabra de Dios, predicando el evangelio y ganando almas en medio de la persecución. Dice que ahí, Pablo dice que él se estaba despidiendo. Dice, he guardado la carrera, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia. No estoy diciendo de memoria, no lo estoy buscando aquí. La cual Dios ha preparado para mí, y no solamente para mí, sino los que esperan su venida. O sea, yo estoy pobre, estoy encarcelado. Mi tiempo se acaba, yo sé que no me queda mucho tiempo en la tierra, pero yo hice lo que tenía que hacer, yo acabé la carrera, la corrí como tenía que correrla, porque Pablo era un perseguidor de cristianos,
y ahora estaba metido en una cárcel en Roma. Pero me espera una corona. No solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Todos aquellos que entienden que la fe va a ser probada y que dicen, yo no voy a claudicar, yo no voy a negar a Jesús. Necesitamos valor para hacer eso. Y ese valor, el único que lo puede dar es el Espíritu Santo. Tienen la asignación de orar por un despertar espiritual, un avivamiento espiritual. Usted tiene que ser humilde, decir, Señor, yo no sé si yo voy a poder resistir, no sé si la Iglesia Bautista de Glenview va a poder aguantar la persecución que viene. Los de la primera iglesia lo pudieron resistir porque fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dio poder para estar inclusive dispuestos a morir. Nosotros necesitamos, Señor, ese poder y esa unción especial que nos permita también tener ese valor que humanamente no tenemos. Ayúdanos, Señor. Vuelve a visitar a tu iglesia como al principio. Esa es una oración que tenemos que hacer. Pero es glorioso ser parte de la iglesia del Señor. Es glorioso. Somos gente especial. Dice, ¿cómo que dice ahí? Segunda de Pedro, Dice, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que no erais pueblo de Dios, pero que ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Somos gente especial. Pueblo de Dios. Pueblo de Dios.